Este ha sido un tema controversial y ha habido hacia adelante y hacia atrás en manifestaciones tanto de Colombia, de Estados Unidos y por supuesto de lo que está sucediendo con los venezolanos, porque los primeros venezolanos deportados de Estados Unidos a Colombia como parte del nuevo plan norteamericano tienen previsto volver a su país en un plazo de 15 días según las autoridades colombianas. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos detalló que las expulsiones se iniciaron luego de conversaciones con Colombia, pero no precisaron si esto va a funcionar como un país de tránsito para que luego fueran enviados a Venezuela. Esto hay que aclararlo, porque la propia canciller colombiana Marta Lucía Ramírez dijo que no hay acuerdo con Estados Unidos para deportación de venezolanos a su territorio. Vamos a aclararlo con la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez. Bienvenida, abogada, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Mario, bien, ¿ustedes? Muy bien. Vamos a aclarar. ¿Qué venezolanos? Porque desde que se dio a conocer la noticia el lunes, estallaron las alarmas en muchos venezolanos que viven ahora en el exilio y que están tratando de echar hacia adelante, ¿no? Su proceso de asilo o esperando una manera de poder legalizarse. Ok. Mario, la pregunta supongo que es ¿a qué venezolanos afecta esta nueva medida? Sí. Bien, no tenemos claro exactamente a qué venezolanos afecta esta nueva medida. Sin embargo, razonablemente yo diría que afectaría a aquellos venezolanos que tienen una residencia permanente en Colombia, por ejemplo. Correcto. Sin embargo, hasta donde sabemos, esta nueva medida se ha estado aplicando también a aquellos venezolanos que han tenido únicamente un permiso de tránsito por Colombia. Bien, dicho esto, vamos a darle un respiro a las personas que nos están escuchando y que llevan aquí muchos años en los Estados Unidos, donde está el exilio, la diáspora más grande de venezolanos. ¿Por qué, abogada? Porque Estados Unidos sí puede entonces ejecutar el capítulo 42 o el título 42, porque estos venezolanos llegaron a Colombia y fue el primer país en el mundo que les ofreció residencia. Ok. Mario, si una persona toca la puerta de Estados Unidos para pedir asilo, pero ya tiene una residencia en un tercer país, pues obviamente va a estar descalificado para pedir asilo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aparte de su país de origen o de nacionalidad, tiene la protección de otro país. Correcto. Obviamente lo que está sucediendo en la frontera, donde hay una crisis y una desorganización total, es un poco inexplicable, porque no se está usando un criterio homogéneo, un criterio publicado, por así decirlo, para poder determinar exactamente qué parámetros o qué puntos están evaluando estos oficiales para determinar que una persona, ya sea venezolana o cubana o nicaragüense, no califica para un caso de asilo en Estados Unidos y sencillamente se limitan a devolverlo al país donde ellos determinan que pueden hacerlo, en este caso Colombia, por las conversaciones que ha tenido el gobierno. Interesante, okay, porque reitero lo que le decía al comienzo, abogada, perdón, que la propia canciller dijo que no hay un acuerdo con Estados Unidos, pero bajo la ley Estados Unidos sí puede hacerlo. No están saliendo a buscar venezolanos dentro del territorio norteamericano, son los venezolanos que han estado entrando a través de la frontera sur de los Estados Unidos. Estamos claros en ese punto, ¿verdad? Así es. Así mismo es. ¿Y estas personas serían regresadas a Colombia o serían regresadas a esa dictadura en Venezuela, abogada? Bueno, yo desconozco exactamente, Mario, cuáles son los trámites o las coordinaciones finales que está haciendo el gobierno en cómo regresar a estas personas a Venezuela. Obviamente hay vuelos de Colombia a Venezuela, sí, mientras no lo hay de Estados Unidos a Venezuela, por ejemplo. Pero el hecho es, y en lo que tenemos que enfocarnos, en que la persona ya fue deportada a Estados Unidos o ya sufrió una deportación administrativa y ya no está en Estados Unidos, ya lo regresaron. Tremendo. Lo importante es que las personas tengan claro que tienen que saber cómo prepararse para una entrevista de miedo creíble o para expresarle a un oficial de asilo o un oficial de la patrulla fronteriza por qué tiene miedo de regresar a su país y por qué tuviera miedo de regresar a este tercer país en caso de que exista esa posibilidad, ¿no? Si la persona puede ser perseguida en Colombia, hay casos de xenofobia, son regímenes, bueno, Colombia está a punto de ser también un régimen dictatorial en cualquier momento. Esperemos que no. Esperemos que no, pero o sea, son cosas que las personas tienen que saber cómo explicar. Y expresarla. Muchísimas gracias por la explicación, abogada, y gracias por estar con nosotros. Muy amable. De nada, un placer. Seguimos. Hasta luego. La pregunta para mi querido colega Camilo Loret de Mola, lo que está sonando en